El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, viernes 1 de noviembre de 2019, Día de Todos los Santos. Saludos a todos los que nos están oyendo y viendo por todos los canales, por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn. Ustedes saben, bajan la aplicación de TuneIn, buscan RCR750, la colocan como favorito y la pueden oír, escuchar. Gasta muy pocos megas, así que no es una opción ruinosa, todo lo contrario, o también por YouTube. Bueno, todos estos esfuerzos es para estar en contacto con ustedes. Saludos a Peter Palczynski, que ya está con nosotros por el canal RCR de YouTube. Gracias a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilipsa Arcaya, en la producción, Catherine Manzano, en los controles, César Arteaga, y hoy estoy con ustedes, Víctor Maldonado, y remoto está el amigo y compañero profesor Hugo Bravo. Tenemos un programa diverso. Creo que va a ser un programa de punch. Y bueno, vamos a comenzar de una vez. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a compartir contigo y con la audiencia. Bueno, creo que vamos a tener de primer invitado a un diputado zuliano, el representante también de la fracción 16J, José Luis Pirela. ¿Ya está con nosotros? José Luis. Buenos días. Bueno, José Luis, queremos ya entrar. ¿Qué ha pasado esta semana en la Asamblea Nacional? Hemos visto cómo, con muchísima preocupación, que el estatuto que rige la transición y la presidencia del presidente Guaidó está siendo dejado de lado, que están convocando a una comisión para designar al CNE, y todo parece indicar que para el presidente Guaidó da lo mismo un 2-3 que 3-2-1. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, en primer lugar, yo quiero ratificar nuestro compromiso con la ruta y no creemos en elecciones sin el cese de la usurpación. Cualquier cosa distinta es una distorsión de lo que está acordado y sería una violación del estatuto, de la ley del estatuto para la transición, que fue lo que aprobamos. El día martes y miércoles, porque se declaró en sesión permanente, se convocó la sesión y la bancada que abandonó sus posiciones, en este caso el oficialismo, el día miércoles no asistió. Y decimos que a la Asamblea Nacional cometió el error de no calificar la reincorporación de la bancada, porque no es simplemente un ejercicio de que fueron y volvieron, sino que violentaron la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir. El compromiso de un parlamentario es de dedicación exclusiva. Si tú vas a asumir otra responsabilidad pública, debes renunciar, en ningún caso abandonar el cargo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El oficialismo no asistió y está planteando un esquema en virtud del cual se construyan todos los pasos hacia una omisión legislativa para que termine siendo el Tribunal Supremo oficialista y legítimo que preside Michael Moreno quien termine designando el nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde queda el discurso de Maduro con propuestas de diálogo y dónde queda quienes desde la oposición han defendido esa postura? Son 10 falsos diálogos que no han producido ningún resultado. Frente a eso, nosotros decimos que estaremos vigilantes en torno a todo el proceso que se desarrolle con el tema de la comisión parlamentaria y la constitución del comité de postulaciones con la sociedad civil, pero decimos además, no se le puede crear falsas expectativas a la población
no se le puede crear falsas expectativas a la sociedad venezolana, ni al campo, ni al mundo democrático, ni a la comunidad internacional que nos ha respaldado en la lucha por el rescate de la libertad y la democracia. Es necesario hablar claro y decir cuál es el juego, cuál es la maniobra, cuáles son las implicaciones, y no se pueden abandonar los otros pasos que se han dado, como es el tema del TIAR, que anunciaba Simonovic, sigue avanzando, porque hay una maniobra de distracción con un nuevo CNE que quizás termine no siendo el mal. Hugo, bravo. Sí, no, yo tenía una pregunta para el diputado Pirela. Buenos días, ¿cómo está, diputado? La pregunta que yo me hago como ciudadano es ¿por qué? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué esta vía que parece un sinsentido y parece que no hubiésemos transcurrido un año donde este régimen se ha literalmente quitado el pequeño velo que aún podía tener de cualquier tipo digamos, de legitimidad o de cualquier tipo de dignidad o lo que fuera? O sea, ¿por qué hay un cambio tan obsceno a una ruta y nos llevan por un camino que hemos transitado innumerable número de veces que no ha sido exitoso? O sea, yo estoy estupefacto con esto. ¿Qué entienden ustedes, que sé que están en una situación muy difícil, muy complicada, porque desentonan la nota, ¿no?, como fracción? Bueno, mira, si decir la verdad es desentonar la nota, comienzo por lo último que te estás diciendo. Desentonar la nota es respetar la Constitución y las leyes. Desentonar la nota es respetar el estatuto de transición que aprobamos, porque de lo contrario sería decir lo que la propia Asamblea ha aprobado. Y si desentonar la nota es decir que no se puede traicionar la ruta, bueno, seremos desentonadoras de la nota, pero la sociedad venezolana está luchando no solo por rescatar la libertad y la democracia. La sociedad venezolana está luchando por sobrevivir. Esto es un país donde hay hambre, donde la gente se está muriendo por enfermedades, sin medicina, donde no hay servicios públicos, donde no hay luz, donde no hay electricidad, donde hay muchos problemas acumulados que los vive cotidianamente el ciudadano. Y frente a este dilema, nosotros no estamos dispuestos a que una ruta, que es lo acordado en el campo democrático, se desvíe. Como tampoco podemos aceptar con indiferencia que el propio estatuto que aprobamos se eche a un lado. De manera que nosotros reiteramos que no hay voluntad en el régimen para ningún diálogo, que no esté interesado en eso, y que obviamente esto es otra maniobra más distraccionista para terminar en el TCJ. Ahora, diputado, el problema es que para que esa maniobra distraccionista tenga éxito, la Asamblea Nacional, las fracciones de la Asamblea Nacional tienen que prestarse. Y lo que uno aprecia de parte de la directiva de la Asamblea Nacional es que se está prestando sumisamente a esa jugada. Primero reciben al Bloque de la Patria y no califican a los diputados. Los reciben con aplausos. Forma parte, digamos, de una trama del buenismo ingenuo y cándido que nos ha hecho mucho daño. Segundo lugar, constituyen inmediatamente una comisión a la que los invitan y envían el mensaje de que la comisión es paritaria, en el sentido que tiene integración. O sea, uno nota de la directiva de la Asamblea Nacional y de la agenda de la Asamblea Nacional una perversión en la ruta que se da por lo que discuten, se da por la forma en la que discuten y se da también por la ineficacia radical en rendir cuentas. No solo que no le piden que rinda cuentas el régimen usurpador, sino que el gobierno de Guaidó transcurre sin rendir cuentas, sin decir qué es lo que hace, con cuáles recursos cuenta y cómo los aplica. Esto, ¿para dónde va de seguir así? Bueno, nosotros tenemos la obligación de tener presencia allí, tenemos una obligación con los electores que nos eligieron, tenemos una obligación con toda la sociedad venezolana, tenemos una obligación con la comunidad internacional que nos acompaña y que nos ha acompañado en esta lucha, y estamos obligados a hacer los reclamos que tú estás señalando en torno a que se respete esto. Ahora, no se pueden abandonar el resto de formas de lucha. No se puede dejar a medio camino el TIAR, no se puede abandonar la presión por el 187, no se puede abandonar la concertación con la comunidad internacional que está librando una batalla por acompañarnos en esta durísima y difícil lucha muy compleja y donde además ha habido un marco tremendo de contradicciones. Cada vez que el régimen está contra las cuerdas se inventa un diálogo y han habido 10 sin resultados. Ahora Maduro dice, sí, vamos a llegar a un acuerdo para nombrar un CNE, pero está hablando de elecciones parlamentarias, no está hablando de presidenciales. Con lo cual, ¿cómo queda el tema del cese a la usurpación?
Esa es la gran pregunta y ese es el gran debate. Y allí tenemos que estar plantados con firmeza, con sentido de país, y además señalar, si se llegara a construir condiciones para un Consejo Nacional Electoral nuevo, tampoco puede ser un reparto de cuotas o un reparto burocrático. Tiene que convocarse a los mejores hombres y mujeres del país en la hipótesis de que eso se produzca, sobre lo cual yo tengo y tenemos profundas reservas. Hugo Bravo. No, la pregunta que yo me sigo haciendo es el porqué de estas cosas, ¿no? Y tú de alguna manera apuntabas, Víctor, que para que esto pueda avanzar, esta agenda, tiene que de alguna manera u otra ser empujada también desde la directiva o la mayoría de la Asamblea Nacional, que pareciera que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo lo único que hago es pensar, más allá de los ciudadanos que bien apuntaba el diputado Pirela, que tienen muchas necesidades y ven todas estas calamidades, estoy pensando en los compañeros parlamentarios que están presos o que están en el exterior, que no gozan de la ventaja que están teniendo estos diputados, exdiputados, lo llamaría, de la Asamblea del PSV, que se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente violando de alguna manera la ley, los mismos estatutos que tiene el Parlamento, y vuelven. Ellos sí pueden volver, pero los que están presos y los que están en el exterior no. Entonces, ¿qué agenda es esta? O sea, a todas estas, el año va a terminar ahora. Se supone que se debe elegir una nueva directiva el año que viene. Todo parece empastelarse. La verdad, yo entiendo lo que dice el diputado, hay que seguir luchando y buscando las otras alternativas, pero todo se ve extremadamente confuso, ¿no? Por lo menos como ciudadano me estoy manifestando. Bueno, yo te voy a decir algo. El que se vea confuso no significa que no podamos analizar las perspectivas de las cosas. Yo lo que estimo es que esto es una maniobra, y así alerto al país, una nueva maniobra para declarar una omisión legislativa y terminar en otro tiempo agotado, otro tiempo quemado, más tiempo perdido. Aquí se han perdido 10 meses en falsos diálogos. Bueno, otro tiempo perdido, mientras el pueblo sufre, otro tiempo perdido en la conformación de un organismo o en la renovación de un organismo para lo cual no hay voluntad, y se sigue acudiendo a la maniobra y al chantaje del desacato, que es una figura totalmente ilegal, totalmente inconstitucional y nunca prevista en la vida republicana ni de este país ni de ningún país republicano del mundo. Ahora, cambiando de tema, diputado, usted viene del Zulia, hace vida ya. Convocó recientemente una manifestación en el Zulia contra la tragedia de una ciudad y de un estado desprovisto de servicios públicos. ¿Qué le dicen su base política, los ciudadanos maracuchos y de todo el estado? ¿Cómo se vive la política en la frontera? Bueno, la política en el Zulia, en el Táchira, en Apure, se vive marcada por la violencia institucional por un lado, por el abandono y la tragedia por otro, y por el miedo. Es decir, hay una intención y hay una actuación para fomentar el miedo en los ciudadanos, para fomentar el terror, para mantener a la gente acorralada y para que la gente esté pendiente de sus necesidades, a buscar las velas porque no hay luz, a buscar una pimpina de gasolina porque todavía no se tardan 2 días para surtir en las estaciones de servicio, a buscar la medicina que no se consigue, a viajar a la frontera o a Colombia a buscarla. Es decir, es una verdadera tragedia lo que estamos viviendo los zulianos y una verdadera tragedia lo que se vive en la frontera venezolana, los estados, en las regiones de la frontera venezolana, tanto del occidente como de oriente, porque también en Bolívar los pemones han sufrido lo suyo, ¿no? También los ciudadanos han sido allí perseguidos, ha habido crímenes, ha habido situaciones profundamente lamentables, bueno, propias de un régimen como este. Pues, esas son expresiones del totalitarismo, del autoritarismo, de la falta de legalidad y de la debilidad institucional que ha sido impulsada a través del terror y del miedo. Nosotros estamos plantados en seguir trabajando, en seguir luchando al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestros ciudadanos, pero entendemos que el cese de la usurpación es fundamental para que Venezuela recupere la normalidad. Bueno, muchísimas gracias al diputado gracias a ti, Víctor. Gracias José Luis Hugo. Pirela, gracias a todo el equipo de Radio Caracas por esta magnífica entrevista. Esperamos seguir contando con usted en próximas oportunidades y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado.
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos hoy, viernes 1 de noviembre. Aquí se habla libertad, la verdad, lleno de comentarios. El Hugo Duarte dice: don Víctor, eso que usted narra tan elocuentemente se le llama cohabitar, coexistir. Es lo que la blanda y falsa oposición quiere para poder subsistir y mantener el socialismo del siglo XXI que nos mata. En fin, la gente está absolutamente clara, emite en clara e inteligible voz su opinión. Y seguimos nosotros con Hugo Bravo, hoy contigo, Hugo, en la distancia. Y también tenemos de invitado a Antonio Sánchez García, @SangarCCS. Antonio Sánchez García, por supuesto, historiador, analista político, colaborador del Nacional, La Patilla, La Linterna Azul, Noticiero Digital y Pan Am Post. Y por supuesto, con él, que tiene, digamos, una gran capacidad de barrido, de análisis, queremos conversar el estado de América Latina, Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia. ¿Qué está pasando, Antonio? Que una ciudad, un continente que estaba hasta hace muy poco estable y dirigiéndose hacia la liberación, ahora está tan inestable y tan confuso. Bueno, mira, muy querido Víctor, mi vida ha transcurrido en los últimos 70 años de América Latina. Nunca América Latina logró estar a nivel de la estabilidad, el progreso y la prosperidad que se merecía. Por cierto, el propio Libertador estaba muy angustiado antes de su muerte por haberle abierto las puertas a la desestabilización, a la pérdida de entronque con la realidad, a los graves desajustes que la independencia provocó en toda la región. De manera que esto no es raro, esto no es algo novedoso,
pero claro, es novedoso para quienes nacieron bajo la paz y la tranquilidad de estos últimos 30 años y vieron la posibilidad de lograr lo que en Venezuela estuvimos a un punto, a 1 milímetro de conseguir con Carlos Andrés Pérez, a saber estabilizarnos y dar un paso al primer mundo. Cuando cae Carlos Andrés Pérez, yo no olvido la fecha, el 21 de mayo de 1900, yo creo que fue en el 2003, que es sacado del poder mediante una suerte de intriga de la clase política venezolana. Venezuela estaba en óptimas condiciones, tenía un 6% de falta de trabajo, lo cual significa una cifra digna del primer mundo. Había crecido un 10% el Producto Interno Bruto, lo que era un récord mundial, y poco después que se lo reconocieron en Europa, en el grupo de Davos, la reacción venezolana, y cuando digo reacción me refiero a los sectores más reaccionarios y retardatarios, dirigidos entonces por Rafael Caldera, decidieron impedir ese salto adelante. De allí derivan estos lodos, querido Víctor, de la falta de inteligencia y solidaridad de amplios sectores políticos venezolanos que le abrieron las puertas al golpismo, que le abrieron las puertas a la invasión cubana, que se ha expresado después de este esfuerzo por salir de la tragedia de la crisis humanitaria, desterrando a Nicolás Maduro de nuestra vida política. Acaba de reaccionar en Chile con una devastación inaudita. Y a mí me angustia porque veo que después de 200 años de independencia, América Latina vuelve a tropezar con sus viejos demonios. Y hay la posibilidad de que se entronice un régimen castrocomunista, chavista, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Ha triunfado el peronismo y delincuencial dirigido por Cristina en Argentina. Ha triunfado, lo que es insólito, por primera vez en la historia republicana de México, un gobierno socialista en México, López Obrador. Digamos, el panorama es muy oscuro, muy ansioso, porque nada presagia la sensatez que reclamaba Bolívar. Me llama mucho la atención cuando Bolívar pedía el auxilio de los sensatos, después que él, con su insensatez, había incendiado la pradera. Pero es la última esperanza, requiere a los hombres sensatos, y yo espero que en Venezuela le pongamos atajo y fin a esta crisis humanitaria, a esta tragedia, y nos abramos al liberalismo que ya crece en su interior, que se expresa en grandes figuras que ya nos acompañan, pero que requieren el respaldo de toda la ciudadanía. A ella me debo, por ella trabajo, y yo quisiera que esa nueva clase política, donde nombro a grandes entre grandes como María Corina Machado, como Diego Arria, como Asdrúbal Aguiar, como Antonio Ledesma, en fin, son muchos valores que ya están en nuestro país, que ya están cerca del poder y que deberíamos empujarlos
y preparar la plataforma, el puente, las condiciones para que se hagan con el poder. Es la gran aventura de nuestra esperanza. Ok, Antonio, yo quiero seguir conversando contigo porque están ocurriendo cosas en Venezuela que yo no le encuentro explicación. La sensatez está siendo aplastada por una lógica fantasiosa a la que le quieren conferir el estatus de realismo. El padre Ugalde escribió recientemente un artículo donde diciendo los fantasiosos quieren que venga desde afuera la ayuda, cuando lo realista sería negociar. Ahora, la negociación es un recurso del realismo mágico, por allí no ha venido nada y me temo que no vendrá nada, pero comentemos eso al regreso. Te pido que quedes esperando, está conmigo Hugo Bravo también, que quiere hacerte preguntas, pero permíteme ir primero al corte de las noticias y regresamos contigo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, llamó a los dirigentes del chavismo a que sean sensatos y busquen una salida honorable. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud, reiteró su rechazo al salario mínimo que impuso unilateralmente Nicolás Maduro a los trabajadores del sector público y privado. Eso que está recibiendo en este momento el trabajador de la salud y también el trabajador de la administración pública solo alcanza para comprar algunas cosas en el mercado y no satisface, por supuesto, la gran necesidad y los gastos que representan en este momento la época, porque la gente con los aguinaldos anteriormente, ¿qué no hacía? Pues, o sea, cubría en este caso la ropita del estreno de los muchachos, los zapatos, se aprovechaban para muchas cosas. Hoy en día no alcanzan para nada. De verdad que mucha tristeza en los trabajadores, desconcierto ante esta situación. Los precios ya sabemos pues que lo que representan, sobre todo los alimentos. Por eso es que cuando hablamos decimos que lo poquito que agarra un trabajador o recibe de ingresos es para medio comprar algunas cositas, porque en este momento ningún trabajador del sector salud y de la administración pública recibe lo que representa su labor, lo que representa su trabajo. Mal tiempo seguirá presente en las próximas horas en gran parte del país, más allá de nuestras fronteras. La ONU afirma que más militares no son la solución a los ataques contra los indígenas colombianos. Y en los deportes, en el fútbol italiano, el croata Igor Tudor fue destituido como entrenador del Udinese. 11:30. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en la grata compañía de Antonio Sánchez García y Hugo Bravo. Aclaro para los amigos del RCR 750, el canal de YouTube. Antonio Sánchez García es filósofo, efectivamente chileno de origen, es el esposo de Soledad Bravo, nuestra cantante maravillosa, es liberal a ultranza, efectivamente viene, como muchos otros, de una juventud en donde militó en la izquierda, pero es un militante de la libertad a prueba de acero. Hugo Bravo es profesor de ética en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en la maestría de finanzas, tiene estudios de maestría y doctorado en economía austríaca y liberal, es el estudioso de la historia, trabaja en el sector privado, sí, su origen probablemente es peruano, no es chileno, y por lo tanto, si hay algún otro Hugo Bravo ñángara, ese no creo que sea el que nos acompaña. Son dos personas singulares en su reflexión y su compromiso con las ideas de la libertad, y precisamente con ellos estamos haciendo un repaso de lo que está ocurriendo en este momento en América Latina y lo que está ocurriendo en Venezuela. Antonio, Hugo, ¿estás allí? Sí, yo sigo aquí. ¿Estás listo para batearle a Antonio Sánchez? Bueno, no creo que para batearle, pero sí por lo menos para saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Gusto conversar con usted. Yo encantado. Y bueno, tomando en consideración... Porque soy un buen lanzador y tú eres un tremendo bateador. Muchísimas gracias, doctor. Aprecio su comentario. Vamos a ver cómo me va. Fíjese, yo escuché las reflexiones que usted hizo respecto a la situación en Chile y bueno, obviamente sobre la mesa dejó un planteamiento Víctor. Yo quisiera tocar los dos temas para que usted pueda también reflexionar, ¿no? Primero que nada, respecto a la situación en Chile, pareciera que la barbarie fue atrás de la joya de la corona de Latinoamérica, ¿no? Ese sistema que refleja de alguna manera ese crecimiento económico, esa prosperidad que difícilmente hemos logrado en el resto de Latinoamérica, aunque hay países que se encaminan en esa dirección, podría decir Perú es otro. Pareciera que hay raya al sistema, se manifestó la barbarie, el pillaje, la destrucción, que no hay respeto a la ley. Pareciera que en todo este ecosistema también se manifiesta de alguna manera una batalla cultural, pervive el relativismo moral y al final del día se mezcla todo lo que tiene que ver con democracia, se confunde democracia con falta de autoridad, con arrodillarse ante la destrucción, ¿no? Y me pongo a pensar un poquito que realmente en Chile, después de la apertura democrática, o de la vuelta a la democracia, ha habido gobiernos socialcristianos, gobiernos socialistas, y ahorita un gobierno que se puede considerar de centro derecha. O sea, hemos ido de la centro izquierda a la izquierda y la centro derecha. Hay mucha rabia contra el sistema, ¿no? Entonces quería entender, por un lado, su reflexión respecto a cómo puede calar el liberalismo, un sistema de apertura, de libertades económicas, por un lado, está demostrando que no es tan sencillo el caso chileno. Y por otro lado, para cerrar con la pregunta que había dejado sobre la mesa Enrique, en el caso venezolano en particular, hacía referencia, Víctor, al artículo del padre Ugarte, pero en general lo que uno observa de parte del establishment opositor es que hay una ruta que negocia, que va por elecciones, que va por el diálogo, que lo plantea como la única ruta disponible, mientras que cualquier persona que ataque ese error, que no está de acuerdo con eso, es tildado de, bueno, que torpedea, ¿no?, las soluciones, que busca la ruta fácil de intervención, no mueve un dedo, ¿no? Son los guerreros de teclado.
del teclado. Quería escuchar su punto de vista respecto a esos dos puntos que estoy poniendo sobre la mesa. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que es vital reconocer que el gran salto adelante que dio Chile no lo dio su clase política. Al contrario, lo dieron las Fuerzas Armadas. Había preparado la derecha chilena en la figura más destacada entonces, que era Arturo Alessandri Rodríguez, que compitió con Salvador Allende y perdió por 30.000 votos la posibilidad de ser electo presidente, en gran medida gracias a la intervención de la Democracia Cristiana y Radomiro Tomic, que partieron en dos: el 65% que representaba una vía claramente democrática y procapitalista en Chile. Ante esa situación, lo que hace Pinochet al dar el golpe de Estado, frente a una situación, por cierto, muchísimo menos trágica y dramática que la que hoy vive Venezuela, fue asumir el proyecto económico o el proyecto político económico de Alessandri, elaborado en gran parte por los mejores economistas chilenos, y aplicarlo. Allí nace la liberación de las estructuras político-económicas chilenas. El progreso, el salto adelante, nos guste o no nos guste, lo dio Pinochet, lo dio un gobierno de fuerza. Lo que realmente pudo haber sucedido en Venezuela sin necesidad de un golpe de fuerza, si la clase política hubiera comprendido a cabalidad el proyecto de Carlos Andrés Pérez. Yo recuerdo que en una conversación con Rafael Poleo me dijo: Antonio, aquí no es posible implementar una política como la chilena, porque para eso se requiere un Pinochet. Fue una visión un poco bárbara, pero que ha venido a justificarse con el tiempo, porque muchos de quienes votaron por Hugo Chávez y por las Fuerzas Armadas como principal factor político, esperaban en el fondo una política como la que implementó Pinochet, sin saber que Hugo Chávez era el mensajero de Fidel Castro, era el mensajero de los demonios. Pero todo eso nos señala la profunda dificultad que tiene el continente en encontrar una política sensata, liberal, no estatista, individualista, que permite el emprendimiento de la economía en el país. Es una tragedia, pero yo pienso que por lo menos la única ventaja que yo le encontraría a esta crisis humanitaria sería que naciera del corazón de la sociedad venezolana la conciencia de que no hay otra manera de enriquecer la sociedad y enriquecer la economía, su cultura y su educación, que una vía capitalista y francamente liberal. El problema es que la oposición actual en Venezuela cojea de la misma pata. El problema es que incluso en Chile el liberalismo chileno no ha sabido entroncarse con lo más profundo del sentimiento popular. Es decir, que el cáncer del populismo, del estatismo, el cáncer del intervencionismo en nuestras sociedades está muy arraigada y es muy difícil de vencer. No sé si de esto vamos a salir por la vía correcta o por la vía incorrecta. No me sorprende
la posición del padre Ugalde, a quien le tengo inmenso afecto y admiración, porque los jesuitas venezolanos fueron golpistas. Arturo Sosa Abascal, que es el máximo dirigente de los jesuitas en el mundo, participó del golpe de Estado del 4 de febrero, y si bien pienso que Ugalde no estuvo allí, sí estuvieron autoridades importantes de la iglesia venezolana, y no temo nombrarlos, como el mismo Sosa Abascal, como Mario Moronta y muchos otros. Digamos que aquí se requiere, como tú muy bien has dicho, una verdadera y auténtica revolución cultural que sacuda las conciencias. No la veo. Al contrario, veo que Guaidó cojea de la misma pata, veo que Leopoldo López, en quien tuve esperanzas en algún momento, tampoco ha sido capaz de sacudirse el socialdemocratismo de sus aspiraciones. Veo que la Asamblea Nacional, que consolida y solidifica esa conciencia, sigue mandando en el país. Es decir, es muy preocupante lo que pasa, pero más preocupante es desde que Cuba ha decidido retomar la ruta que llevaba en los años 60 y sobre todo caerle a la yugular del liberalismo que estaba asentándose en Chile. Es muy preocupante, es verdaderamente muy angustioso. Ahora, Antonio, estamos en Venezuela, estamos tratando de reflexionar sobre cómo el liberalismo puede encarnarse en el país en un momento posterior, pero la verdad es que hemos perdido todo el año 2019 en una ruta laberíntica, en una estrategia insensata que no lleva a ningún lado y que tiene sus ideólogos que tratan de sacar, o sea, de darle vida a lo que yo creo que es un muerto, que es esta ruta del presidente Guaidó. Y en ese sentido, la gente tiene todo el derecho a sentirse confusa y desencantada. ¿Qué crees tú que hay que hacer aquí y ahora y ya para salir de esto y enfilarnos hacia otro momento político? Porque los países no acaban, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar tengo que decirte que a mí me sorprende esa debilidad frente al pseudo-socialismo, porque Venezuela es un país de emprendedores. Basta pasearse por el centro de Caracas y ver a los perros calenteros y ver a los vendedores de café en la autopista. Venezuela es un país de emprendimiento, no es un país típicamente clientelista, como uno podría pensar. Pero desgraciadamente, tras el fracaso de la política de Carlos Andrés Pérez y la insistencia de Copey, de Acción Democrática, que traicionó a su propio líder en buscar siempre el camino del petróleo, que es el camino del Estado y del populismo, ha impedido el despertar de la conciencia en Venezuela. Yo considero grave la traición de Leopoldo López a la salida. Para mí, abril del 2014 fue un punto de ruptura trágica en la conformación de un bloque de poder que unía a Antonio Ledesma con María Corina Machado y Leopoldo López. ¿Qué fue lo que impidió que López comprendiera que esa y no otra era la salida? Es algo a lo que yo no tengo respuesta. Entrevístalo, pregúntaselo. En cuanto a entregarle todo el poder a la Asamblea Nacional, electa hace 4 años, en otra coyuntura, bajo otras condiciones, cuando todo el mundo quería
expresarse contra Nicolás Maduro, esa asamblea que ha servido de plataforma para Guaidó, hoy no representa a nadie. Eso me plantea un grave problema. ¿Debemos o no debemos ir a un nuevo proceso electoral que sacuda ese mantra que tenemos encima? No lo sé. Por otra parte, me preocupa que aún teniendo conciencia del siniestro papel que está jugando Juan Guaidó y que están jugando los herederos de la Cuarta República, ningún factor político venezolano se haya pronunciado en contra. Yo nunca, en el lugar en que he llegado a militar, por dar algún nombre, aprobé a Guaidó. Me pareció siempre una celada muy peligrosa. Y yo hoy todavía no veo a nadie de los grandes líderes venezolanos, y los voy a nombrar, ni a Antonio Ledesma, ni a Diego Arria, ni a Asdrúbal Aguiar, ni a María Corina Machado saliendo al frente de un rechazo político, masivo, concreto, contundente contra lo que está haciendo Guaidó y lo que están haciendo todos quienes se prestan a la cohabitación siniestra que hoy sufrimos, porque hay un factor que asombra. Venezuela es el único país del mundo en la historia que ha tenido dos presidentes simultáneamente. Chile jamás hubiera podido convivir Allende con Pinochet, o Allende o Pinochet. Venezuela es un caso absolutamente rocambolesco, por decir lo mínimo, que debe llevarnos a reflexión. Yo creo que es la hora de la verdad. Yo creo que es la hora de poner los puntos sobre las íes. Yo creo que es la hora de salir de Juan Guaidó. Antonio, te voy a pedir que de nuevo te quedes un ratico con nosotros. Al regreso, Hugo Bravo te tiene una pregunta, pero además yo quiero que nos comentes sobre las próximas presentación de Soledad Bravo, que creo que es este fin de semana. Si no, tú me lo aclaras. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos viernes 1 de noviembre. Este chat de YouTube, pero bueno, pues pero esto parece un ring de boxeo. Saludos a todos, los queremos mucho igual. Estamos con Antonio Sánchez García y Hugo Bravo. Les voy a pedir, Antonio, tenemos escasos 3 o 4 minutos, unas respuestas cortas. Hugo Bravo lanza de nuevo.
Profesor, yo no puedo dejar de... Bueno, usted dijo, yo creo que no le puedo preguntar más al respecto porque ya lo dijo prácticamente todo, pero sí quería pedirle su ayuda en términos de más pedagógicos, ¿no? Y como profesor. Pareciera que parte del problema que vivimos actualmente en Venezuela es que no se logra entender, analizar la situación en la que estamos inmersos y por lo tanto no se logra tipificarla. Dicho eso, ¿qué lecturas, qué libros, qué novelas, qué películas usted pudiese recomendar que ayudase de alguna manera a ilustrar de alguna manera u otra lo que está ocurriendo ahora para nosotros entender? Porque creo que parte del problema es que mucha gente no logra entender lo que está ocurriendo y piensa que aún podemos jugar a la democracia, ¿no? Ese sería el punto que dejaría sobre la mesa y disculpe si es una pregunta no que larga, que tome tiempo. Bueno, mira, en primer lugar, yo recomiendo, y se lo he recomendado a todo el mundo, lo que recién llegado a Venezuela me recomendó gran amigo Ilse Martínez. Me dijo, si quieres entender el siglo XIX venezolano, que explica todas las tragedias del siglo XX, consíguete el libro de Ramón Díaz Sánchez, Antonio Guzmán Blanco o Guzmán, elipse de una ambición de poder. Nada de lo que está ocurriendo es absolutamente inédito. Quien lea ese libro, que es un maravilloso libro, repito el nombre, Guzmán, elipse de una ambición de poder, de Ramón Díaz Sánchez, publicado en 1950, tendrá muchas claves. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo pienso que la política palaciega, la política de pasillos, la política de entendimientos y cohabitación practicada después de la caída de Pérez Jiménez, nos ha traído a esta situación tan insólita de tolerancia y alcahuetería con cosas que deberíamos tolerar. Estar en este momento convocando a elecciones, pasando por encima de las recomendaciones de Donald Trump, de Luis Almagro, de todos nuestros queridos amigos, aliados y compañeros, Mario Vargas Llosa, e insistir en ir a elecciones con un dictador, con un tiranuelo con su control como Nicolás Maduro, demuestra simplemente una patética ausencia de racionalidad. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que hay que oponerse frontalmente a la realización de esas elecciones y que hay que exigirle al joven Guaidó el cumplimiento de su mantra. ¿Cómo es posible que alguien pueda seguir creyéndose con autoridad si ha pisoteado sus propias promesas? Este no es un país serio. Y a un país serio no necesita consejos. Y un país que no lo es, tampoco, porque no le hará caso. Yo considero que debemos oponernos frontalmente al incumplimiento de parte de Guaidó, Leopoldo López, Voluntad Popular, Henry Ramos Arup, la Asamblea Nacional, Acción Democrática y todos los sectores, y desde luego a Ugalde y a la Iglesia Católica Venezolana, que permitan elecciones sin la salida de Nicolás Maduro. O sea, que olvidemos que nuestro propósito esencial hoy es recuperar la democracia, es restablecer el orden. Que cualquier otra acción coadyuva al mantenimiento de la tiranía. Son elementos tan sencillos que yo no creo que haya que sacar a Hegel y la fenomenología del espíritu o a la lógica de Carlas. Antonio, 30 segundos para que me digas, ¿cuándo es la próxima presentación de Soledad Bravo?
el domingo para hablar de algo grato. Vayan si quieren escuchar una maravillosa cantante. Claro, lo dice su amado y amante esposo, pero es maravilloso ver y escuchar a Soledad, que expresa la esencia libertaria, la esencia afectuosa, romántica. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Se cortó la comunicación. Gracias, Hugo Bravo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, los controles, César Arteaga. Quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado, Hugo Bravo desde la distancia, a todos los del chat de RCR 750, el canal de YouTube, que ha estado muy movido hoy. Y bueno, se presenta Soledad Bravo en el auditorio, en la sala de conciertos del BOD en la Castellana, el domingo. Bien bueno, Soledad es una cantante insustituible que además ha tenido una larguísima trayectoria y un gran compromiso. No es poca cosa para Soledad Bravo el haber renunciado a ser la cantante institucional en los últimos 20 años simplemente por valentía y coraje. Eso hay que reconocérselo. Saludos a todos y nos vemos el lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope